Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de esta semana número 12. Y para dar por finalizado lo que tiene que ver con, con la viabilidad técnica o estudio de mercado y estudio técnico. Pues cualquier duda, cualquier pregunta, alguna inquietud que tengan, no duden en interrumpir a través del chat y con gusto les estaremos ocultando sus inquietudes. Pues bien, dentro de la parte técnica es importante que ustedes conozcan sobre el proceso, porque dependiendo del proceso, dependiendo de lo rápido en que ustedes tengan que trabajar, realizar sus transformaciones, es cuando tienen que entregar su producto o su servicio al cliente. Entonces, en este sentido, el proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza para poder despachar, para poder atender los requerimientos del cliente y de esta manera lograr la satisfacción de las partes, en este caso de la oferta y la demanda, o del comprador y del vendedor. En cuanto a la selección de los procesos de producción, es pertinente contar con ciertas características, ya sea productos o servicios que ustedes quieran establecer, así como también la disponibilidad de los insumos o materias primas. No solamente eso, sino también la disponibilidad en este sentido del personal de apoyo o personal técnico que tengan a la mano. La capacidad tecnológica, la flexibilidad de adaptación tanto del cliente como de parte de ustedes, y lógicamente la madurez tecnológica, la disponibilidad que tengan y los costos que esto conllevan para poder seguir trabajando. Bien. El diagrama de relaciones enfocada en el tamaño del proceso es importante porque se ven a todo nivel los tamaños de economía, es decir, lo puedo hacer al por menor, lo puedo hacer al por mayor, y de esa manera yo voy a tener una capacidad de producción que puede limitarme, si es posible, la atención al cliente o mi capacidad financiera de poder adquirir recursos para poder competir con empresas o profesionales que ya están establecidas en el mercado. Sin embargo, es importante también que ustedes puedan estimar la fórmula de la producción. En este caso es contar el conocimiento de la situación inicial, súmale a eso le suma el proceso transformador. Entonces, en ese sentido, pues ustedes tendrán que ver el producto o el servicio que van a tener en ese sentido. Bien. Para esto, ustedes tienen que establecer o conocer el estado inicial. Deben conocer el estado inicial del mercado, del contexto. Y tienen que saber el proceso que deben hacer para poder tener el estado final. Es decir, qué insumos requieren, cómo lo van a hacer y qué van a entregar al cliente. Ahí vemos algo de residuo, es decir, lógicamente sí se va a establecer, sí se va a determinar desperdicios, pero ustedes tienen que saber, de todas maneras, cómo lo van a hacer para evitar residuos. Entre menos residuos ustedes produzcan, en este caso, más utilidades tienen, menos pérdidas tienen. En cuanto al proceso global de producción, es importante certificarse o tener ciertas normativas de protocolos para poder ustedes mejorar sus productos, que sus productos no solamente sean rápidos, sino también que sean de calidad y efectividad para el cliente. Podríamos nosotros empezar a hacer ciertas descripciones de manera general de las unidades de transformación. Es decir, primero, cuánto yo necesito publicar, producir, ofrecer ahora y cuánto puedo producir o dar de servicio posterior, es decir, proyectarlo. Esto es como una situación de un proyector de eso que damos clase. Ustedes ven que entre más alejan, van a darse cuenta que más grande es la imagen. Entonces, va a depender del proceso de transformación, va a depender de las instalaciones, de la capacidad y cantidad de equipos, así como del personal que ustedes tienen para dar atención a ese servicio. Incluso de la rapidez con que lo pueden hacer, ¿no? Es importante que califiquen las unidades existentes a todo nivel, de instalaciones, operación, o si es que pueden expandir. Es
decir, el crecimiento es importante, ¿no? Aparte de eso, pues tienen que ustedes minimizar todos los problemas que pueden encontrar, tampoco sobredimensionar o que sus instalaciones estén completas, o que tengan una capacidad ociosa, es decir, que su proyecto sea grande, pero están vendiendo poco o están dando servicios en pequeño. Entonces, si ustedes están haciendo de esa manera, esa capacidad ociosa también está generando pérdidas. Bien, y siempre deben estar a la vanguardia por la expansión de los cambios tecnológicos dinámicos que se generan en el día a día. ¿Cómo podemos justificar una ampliación? ¿Cómo podemos justificar la creación de unidades nuevas? Se puede justificar con ciertas condiciones iniciales, es decir, que estas sean pertinentes, si es que hay a quien darle el servicio, si es que la persona que se da el servicio está dispuesta a pagar, que se tengan los insumos a la mano, aparte de eso, que todos los factores restrictivos o condicionantes se los puedan superar. Esto no es que solamente vamos a ampliar y ya listo, no. Tienen que justificar plenamente y de buena manera si es que amerita o no amerita y que si los costos que eso conlleva, pues ustedes lo pueden asumir. Entonces, tienen ustedes que ver de la forma como justifican una ampliación de su empresa. También tienen que justificar si es que es necesario comprar un nuevo equipo, si es necesario contratar a otro personal. Entonces, tienen que justificar, en este caso, de una manera minuciosa, de una manera bien analítica, antes de tomar decisiones y de que comprometan recursos. Bien. Adicionalmente a esto, ya habíamos visto más o menos esta cadena cliente-proveedor, donde yo tengo insumos, debe haber un proveedor de esos insumos, y nosotros necesitamos procesos, la parte productiva y la parte organizacional. Y lógicamente podemos obtener productos o subproductos y también ya habíamos visto los residuos o desechos, ¿no? Si es posible pueden eliminar esta última parte de los residuos, puesto que me conlleva pérdidas o en su caso me puede también conllevar, si no pérdidas, a disminuir las utilidades. Con el cliente deben ser honestos, deben ser éticos, no ofrezcan plazos incumplibles, es decir, técnicamente vean que los tiempos les alcancen para que puedan ustedes al cliente, en este caso, darle el servicio en el tiempo que él lo solicite o en el tiempo que ustedes lo comprometan a entregar. Como dice, no establezca plazos audaces, plazo es plazo. Ante todo lo que hemos visto, yo necesito también estudios complementarios, ¿no? En este caso, pues, esos estudios complementarios, ya una vez que tienen el diseño, pues la parte física, es decir, el desarrollo, el cronograma de desarrollo, el cronograma de entrega, los costos o presupuestos que esto conlleva, cómo está la organización, es decir, que tenga un plan normativo, que tenga un orden jerárquico, que esté legalizado en cuanto a los permisos de funcionamiento, entre otras cosas. Y lógicamente el marco legal vigente que conlleva no solamente a la parte organizativa de los permisos de funcionamiento, sino también a lo que es facturación, retención y un sinnúmero de cosas que ustedes lleven presente. Más que todo, en la actualidad casi todos piden factura. Los que no piden factura, tengan mucho cuidado en estar recibiendo cheques, suponiendo el trabajo de ustedes cuesta $500, pero le dicen, mira, te voy a dar este cheque de 1.500, cámbiamelo. No, solamente reciben el cheque por el valor pactado. Por otro lado, también ustedes no solamente deben empezar a regirse, ya nos vamos dando cuenta en conocer la parte técnica, también la parte legal que es pertinente. Y por otro lado, el análisis de costos. ¿Por qué el análisis de costos? Porque me va a permitir tener costos o evitar tener costos imprecisos, como grave error en la forma de calcular los costos y de esa manera saber cuál es mi precio real que yo le tengo que dar a un servicio o a un trabajo. En este sentido, tienen que prestar, como dice la imagen, prestarse la atención a las señales de mercado. Prestar la atención a las señales de mercado. ¿Sí? Es decir, hay que estar pendiente, qué pasa con mi competencia, qué pasa con los proveedores, qué está pasando con los mismos compradores.
Entonces, presten atención, no solamente se encierren en cuatro paredes, hacer su desarrollo o su trabajo técnico. ¿Dónde nos vamos a desenvolver? Nos vamos a desenvolver en el mercado. El término mercado es bastante común para todos. Normalmente, desde pequeños nos decían, vaya, compre algo al mercado, ¿verdad? Entonces, ese mercado a lo que nosotros lo identificamos como plaza, donde están el carnicero, el panadero, el que vende verduras, entre otras cosas, es una parte de ese entorno, de ese contexto en la que nosotros nos vamos a desenvolver. Dice, es el área, es el segmento, es el espacio geográfico donde están compradores y vendedores y que su transacción o negociación se lo realiza en un precio único. ¿Sí? Ese es el mercado. Dentro de ese mercado yo tengo las cuatro fuerzas de Porter, es decir, yo tengo primero factores externos y factores internos. Los factores externos no los puedo controlar, mientras que los factores internos sí los puedo controlar. ¿Cuáles son mis cuatro factores principales? Bien, principalmente es el consumidor. Bien, es el consumidor quien va a tener provisión de un vendedor, el que tiene competencia. A su vez, ese competidor tiene también un distribuidor o un proveedor. En otras palabras, tengo vendedores y tengo compradores. Hay una competencia de mercado, puede darse ciertas amenazas de nuevos competidores o ciertas amenazas de productos sustitutos. Más que todo para nosotros los profesionales es aquí una de las grandes amenazas, ¿no? ¿Cuáles son los productos sustitutos? Es que aparezcan nuevos profesionales y que los precios, en este caso, como competidor, sean mucho más bajos para el cliente y lógicamente vamos a quedar fuera de competencia en el plano profesional del ejercicio. En el mercado yo puedo tener ciertos tipos de mercado según el grado de amplitud. Ya dijimos, tenemos vendedores y tenemos compradores. Puedo tener muchos vendedores, muchos compradores, poco vendedores, muchos compradores, pocos vendedores y pocos compradores, entre otras cosas, ¿verdad? Yo puedo tener un sinnúmero de factores. A nosotros nos interesa que haya muchos vendedores y muchos compradores. Es ahí a donde se tiene una competencia perfecta. Esta competencia perfecta, pues, los productos son homogéneos, o sea, son casi conocidos los productos o servicios profesionales que brindan en ese sector. Además, los compradores están bien informados, empiezan a explorar por las redes sociales, empiezan no solo por las redes sociales, sino también empiezan a establecer cierto conocimiento al pedir proformas, entre otras cosas, o visitar simplemente los almacenes y locales para ir viendo lo que ellos prefieran comprar y tendrán ellos que decidir dónde comprar. Lógicamente, la antítesis de todo esto también es la competencia imperfecta, ¿no? En este sentido, pues las cosas ya hay más que imperfecta, una competencia desleal, una competencia donde llevan ventaja los más fuertes. Y de esa manera, pues, en muchos de los casos se imponen precios que rigen en el mercado. Y no sé si tenga alguien alguna pregunta, lo puede hacer y vamos respondiendo sus inquietudes. Ya conociendo que dentro del contexto van a haber compradores y vendedores, entonces yo tengo que ver la viabilidad de esa parte del estudio de mercado. Para esto hay muchas herramientas. Hay muchas herramientas, entre ellas podemos utilizar una herramienta, una técnica de la observación, una técnica de observar, de ver, de contar, de ir tomando notas, de ir tomando apuntes, de ir a investigar, de preguntar cuánto cuesta, dónde lo venden y quién lo vende. Forma de pago, forma de entrega, entre otras cosas. Bien. El estudio de viabilidad comercial tiene como objetivo determinar la cantidad de posibles ventas de bienes o servicios y además me permite probar la existencia de un número suficiente de clientes que puedan necesitar de los servicios o productos que vamos a ofertar como vendedores. Particularmente, también me permite ratificar la existencia de una necesidad. ¿Quién no necesita de la tecnología actualmente? Todos la necesitamos. ¿Quién no necesita de un computador? ¿Quién no necesita de algún dispositivo periférico externo? Todos lo necesitamos.
Determinar la cantidad. Lógicamente, si yo me puedo preguntar en la casa, que por ejemplo en mi casa somos 5 personas y digo, bueno, ¿quiénes necesitan internet? Los 5. ¿Quiénes necesitan un celular? Los 5 necesitamos, de hecho se lo tienen. Entonces, así puedo ir investigando. Puedo conocer los medios por los que los usuarios prefieren que se los atienda. Me permitirá implementar proyectos en base a la información levantada y esto en base a la recopilación y análisis de la información para establecer mi flujo de caja. ¿Qué quiere decir el flujo de caja? El flujo de caja significa más o menos una aproximación de las potenciales ventas para yo establecer si mis ventas van a ser mucho mejor respecto a mis gastos. Y de esa forma, pues yo genero una imagen empresarial para poder competir en el mercado. Bien. Dentro de las etapas de estudio de mercado yo tengo que considerar 3 aspectos o 3 instancias. La primera instancia es empezar a analizar, a observar, a revisar. Análisis histórico de información, es decir, quiénes o cuántas personas compraban o preferían cierto producto. Y también quiénes o cuántas personas están consumiendo actual ese producto o servicio. Como dice aquí, hago una sumatoria de las dos, suponiendo que anteriormente compraban 15, ahora compran 20, tengo 25, 15 más 25, tengo 40. Saco un promedio, el promedio sería 20, entonces esa es mi proyección futura. Ah, pero es inferior al 25, sí, pero con un escenario conservador, ¿sí? Entonces, no vendo ni 15 ni vendo ni 25, pero sí es probable, o las probabilidades de atender a 20 son altas. Estas investigaciones de mercado, que es más o menos el ejemplo, el enfoque que yo les estoy en este momento, el estudio de la investigación de mercado, para poder ustedes generar también en algún momento incursionar, quizás no como emprendedor, pero sí quizás como un generador de estudios que le permitan a alguna empresa tecnológica o algún emprendedor del área de tecnología para que a través de los conocimientos de ustedes puedan establecer cierta situación de levantamiento de información. Bien, ahora los enfoques del estudio de mercado pueden ser diversos. Pueden ser diversos. En este caso, pues, yo puedo hacer exploraciones. Una exploración la puedo hacer, me voy preguntando por cada uno de los almacenes, voy viendo, voy observando. De esa forma recopilo información, empiezo a establecer ciertas causas, el por qué sí o el por qué no, ciertos productos, ciertos valores, en donde ustedes adicionalmente pueden empezar a narrar, a describir, tal como lo vieron en la investigación. No tienen por qué ponerse a describir o investigar con palabras rimbombantes, de moda, en que a la final, por buscar esa palabra rimbombante o de moda, no vamos a traducir o a poner lo que verdaderamente observé. Otra de las características para una buena investigación de mercado es el método científico. Ya les dije, la observación, la exploración, pero esta debe ser cuidadosa, esta debe ser detallada, esta debe ser ética, no falsear información. Empezar a ver los modelos y datos y darle una independencia, no confundirlos, que haya creatividad y más que todo que utilice un sinnúmero de métodos de tal forma que usted pueda ir validando información y comprobando información. Además, yo tengo que ver el valor y el costo de la afirmación, es decir, estimar los valores de la información.
¿sí? Estimar los valores de la información. ¿Sí? Es por eso que también hay que a veces, en ciertas ocasiones se ponen muy escepticismo, son muy escépticos. Es decir, es verdad que hay riesgos, pero tampoco sean negativos. Pues es importante, ya les mencioné, el análisis ético, no falsear información, falsear documentos. En este sentido, pues el proceso del estudio de mercado es similar al proceso de un proyecto. Definen, observan, identifican el problema, identifican el objetivo, es decir, establecen la relación causa-efecto, establecen la relación medio-fin, es lógico, a través inicialmente de un análisis involucrado, de un análisis de conflicto, en la que ustedes pueden empezar desde ese punto pues, a desarrollar su plan de investigación, es decir, a desarrollar, luego implementarlo, una vez que recaban la información, analizan la misma y presentan los resultados. De esa manera se van a dar cuenta si lo que ustedes sospechaban se cumple y si toman la decisión de poner o no emprender con el tipo de negocio o de servicios o productos que quieren ofertar. Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas herramientas para hacer un estudio de mercado. Tenemos nosotros las encuestas, son las más básicas, y hoy en día pues la podemos hacer de diferentes maneras, por electrónico, personal, online, es decir, hay un sinnúmero de opciones. Lógicamente tengo que establecer un muestreo a través de un universo, ese muestreo debe ser una muestra significativa, con un trabajo de campo que es prácticamente a donde yo voy a capturar, es como que me vaya de cacería al campo, voy de cacería, tengo que ver cómo cazo, con trampas, con armas, y luego traer, en este caso a casa, todo lo que he cazado para ver si lo preparo o lo vendo. Para esto, en la parte ética, yo tengo que ofrecer lo que verdaderamente voy a cumplir. Si dice servicios solo sentados, pues debo ver que todos los pasajeros estén sentados. No puedo poner servicio de solo sentados y no lo voy a cumplir. Entonces, no publicidad engañosa. Pues bueno, en base a eso, también ustedes tienen que definir qué producto van a vender. ¿Es un bien o es un servicio? Al cliente le gusta que le den más por menos, es decir, bueno, bonito y barato. Cuando decimos barato, eso implica que yo tengo que sacar mis costos para evitar pérdidas. En ese sentido, pues yo tengo que definir un producto y alguien lo describió por allí diciendo que es cualquier cosa. Dice que es cualquier cosa que se le puede ofrecer a un comprador que está dispuesto a pagar y que eso le satisface sus necesidades o le permite solucionar problemas. El producto tiene muchas naturalezas. Entre esas naturalezas del producto, pues este puede ser tangible, el producto puede ser intangible, puede ser duradero, puede ser un sustituto, en fin, ¿no? Y más que todo, que el poder de adquisición para comprar insumos, para comprar recursos o para quien va a comprar los servicios de nosotros, podamos de esa manera llegar a un punto de equilibrio y la satisfacción de ahorro del comprador y de mayores ganancias del vendedor se dé a un feliz término. Bien, vamos a ver ahora los niveles del producto. Bien, los productos es importante ver cómo los presento, ¿no? Cómo los presento, si este producto tiene un buen envase, si este producto tiene una buena etiqueta, si este producto cumple con todas las normativas de que estoy ofreciendo
de que estoy ofreciendo algo, éticamente, de que no estoy vendiendo publicidad engañosa, de que verdaderamente si estoy ofreciendo un software, tengo que decirle ese software que tiene, que no tiene, de que ese software, verdaderamente sea lo que el cliente me pidió de acuerdo a sus requerimientos, entre otras cosas. Yo tengo que identificarle de acuerdo a su uso, al tipo de usuario que lo va a utilizar, cómo lo presento, cuáles son las características que tiene, cuál es el precio y costo, son dos cosas diferentes. Y más que todo las condiciones de política económica en las que se va a comercializar. Podemos ver aquí nosotros una matriz en donde tengo en las columnas ciertas características del producto de acuerdo al tipo, por conveniencia, por compra, por especialidad o simplemente un producto no buscado. Una conducta de compra, a qué precio se lo vende, cómo se distribuye, o si es que está en promoción. Entonces, de acuerdo a eso van a variar, de acuerdo al tipo de producto, van a variar el precio, va a variar su promoción, entre otras cosas. ¿Sí? Yo tengo que entonces ser bastante comprensivo, bastante analítico en lo que presento o en lo que no presento. El servicio, más que todo, que es el trabajo intelectual, que es el trabajo intangible, es intangible, como tal lo indicado. No se puede saborear, no se puede sentir, no se puede oler. El servicio, pues, es inseparable. Yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Déjame sacar el cerebro, te lo dejo aquí para que te vaya llegando a procesar. Es variable, cada uno tenemos una manera de pensar, de actuar y de sentir, y además dice que los servicios no se pueden almacenar para su venta. No se pueden almacenar para su venta. Entre un producto y un servicio, el que mejor utilidad te da es el servicio. El servicio es, como dicen en el campo profesional, es carne, no es hueso, no es la sobra, hablando lógicamente en sentido monetario. Yo debo tomar ciertas decisiones respecto al producto. Ya lo hemos visto, siempre un producto de marca, un producto con un buen envasado, con un etiquetado como que impacta, sorprende. Entonces, así tienen que ser nuestros productos o servicios. Ya habíamos visto que los productos, de acuerdo al tipo, pues tienen volúmenes de venta a través del tiempo. Cuando va introduciendo, cuando va en proceso de crecimiento, va en un proceso de madurez o va en un proceso de declinación. ¿Sí? Observen que llega a su máximo volumen de venta cuando llega a la etapa de madurez, es decir, en su tercera etapa del ciclo de vida del proyecto. Aquí está explicado con esta lámina al respecto del ciclo de vida del proyecto, de acuerdo a las características del proyecto, del producto. En este sentido, pues, necesitamos escoger y brindarle al cliente el mejor atributo que él requiera de acuerdo a sus necesidades para satisfacer y solucionar el problema identificado. Pues dentro del mercado hay un actor principal que es la demanda, es decir, son los compradores. La demanda son los compradores y todo comprador tiene necesidades. Si yo voy a comprar panes es porque tengo necesidad de comprar panes. Si yo voy a comprar computador significa que necesito un computador. Si voy a comprar o a poner combustible en mi vehículo, necesito combustible para poner a mi vehículo. La demanda puede ser desde dos puntos de vista, probabilístico y puede ser no probabilístico. ¿Sí? Y a mí la que más me interesa es la demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha, es decir, dentro del mercado hay todavía compradores que no están a gusto, hay compradores que no saben dónde comprar. Es decir, suponiendo, yo necesito comprar una computadora, voy a poner un ejemplo extremo, pero el único lugar que la venden es en Guayaquil. Tendría que viajar 3 horas de ida, 3 horas de regreso para poder comprar mi computadora. Entonces, pero si yo tengo un producto en la localidad, no necesito movilizarme hasta allá para poder
requerir o satisfacer mi necesidad. Pues ustedes han de conocer, y si no la conocen, la demanda se lo representa gráficamente y es una línea inclinada hacia la izquierda. Es una línea inclinada hacia la izquierda, tengo la cantidad de productos que puedo comprar y los precios en los que puedo comprar. Compras al por menor me salen a $8, compras al por mayor me salen a $2. Es decir, entre más volúmenes compremos, más bajo es el precio por unidad. Ojo, para el comprador. Ese comprador, yo puedo analizar sus necesidades en función de las preferencias, en función de la necesidad, en función del precio, en función de los ingresos de ese comprador o en función de los precios de los bienes sustitutos o complementarios. ¿Sí? Entonces, si yo no quiero comprar algo de marca, puedo comprar un genérico y a la final me va a satisfacer las mismas necesidades. Esta demanda tiene un ciclo de vida de producto integrado a través de 3 etapas. Un ciclo de demanda que conlleva en algún momento algún ciclo tecnológico y lógicamente el ciclo de vida de ese producto o servicio que requiere. En ese sentido, pues, voy a tener en algún momento en el mercado que ya no hay quien compre o hay mucha gente que quiera comprar. O hay mucha gente que quiera comprar. Ahí podemos observar nosotros gráficamente, que en este caso yo tengo uno de los mercados, en este caso que está con azul, es el mercado emergente, otro mercado de innovación, otro mercado de lanzamiento, ¿no? Entonces pueden observar que de acuerdo al ciclo de vida demandada, ¿sí? De acuerdo al ciclo de vida demandada, pues prácticamente el ciclo tecnológico se mantiene intermedio, es decir, pese a que nacen iguales creciendo, pero su curva entre el ciclo de crecimiento y madurez es mucho más amplio y su mayoría dice que es tardía, ¿no? Y normalmente la tecnología, es verdad que se vuelve obsoleta, pero siempre está en la vanguardia, nunca se va a rezagar la tecnología. Deben sacar provecho entonces de esa situación de ustedes como futuros profesionales de la rama de la ingeniería y saber que siempre van a estar en la vanguardia. Ya dijimos que el mercado, los compradores, yo tengo que ver cuántos compraban anteriormente, qué características teóricas que ellos compraban o compran, y más que todo, esa demanda o cuántos van a comprar a futuro yo puedo estimar. Normalmente se le estima entre un 3 o un 5% de crecimiento anual. Es decir, si yo vendo 100 unidades de X productos para el siguiente año, el 3% de 100 sería 3, es decir, podría vender 3 unidades más, es decir, 103 unidades de ese producto. Para nosotros vender tenemos que empezar a segmentar el mercado. Segmentar significa escoger una parte, escoger una muestra, que es la que me va a permitir sobrevivir dentro de mi ejercicio profesional o emprendimiento. Porque si yo quiero apuntar a todos, es como que yo quiero pescar y me voy a pescar al mar y tiene una red inmensa en todo el mar. Primero, esa red inmensa va a tener un costo alto. Segundo, necesito mayor cantidad de personal, etcétera, etcétera. Pero si yo digo, me voy a pescar en este lugar del mar, entonces necesito una red pequeña, probablemente no necesite personal. Eso significa la segmentación. Los consumidores tenemos que apuntar si lo hacemos de manera individual, los compradores, o le vendemos a las empresas. ¿Sí? Ya depende de ustedes cómo lo hagan. Y tienen que, dentro de la segmentación de mercado, tienen que hacer un análisis demográfico. Van a venderle solo a hombres o solo a mujeres o a todos. A personas de qué edad, a personas de qué tipo de ingresos, etc. Lo vamos a hacer a qué nivel geográfico. Psicográficamente a quién, o darle un enfoque de nicho. Es decir, netamente, dice uno, son mis clientes. Pues a medida que vamos avanzando ya nos vamos dando cuenta que tengo cantidades vendidas, ¿sí? Y tengo cantidades compradas, productor o vendedor y comprador. Pues bien,
hay un elemento que se llama elasticidad, es decir, cómo determino la elasticidad del producto. Eso significa cómo sé a qué precio debo vender dependiendo del comportamiento de mercado. Para esto, mi producto que le ofrezco a uno no necesariamente le sirve a otro, ¿sí? Es decir, hay productos que son personalizados. Por ejemplo, un software, la mayoría de software son personalizados. La mayoría de sistemas informáticos son personalizados o se le hace adaptaciones para que calcen de acuerdo a la necesidad, del cliente. Pues ahora aparece el otro actor, es decir, el vendedor. La oferta son los vendedores. ¿Sí? La oferta son los vendedores. Entre más vendedores haya, los productos para el comprador se vuelven más baratos. Entre menos vendedores haya, los productos para el comprador se vuelven más caros y más escasos. ¿Qué puede cambiar la oferta? Puede cambiar la oferta el valor de la materia prima. El valor de la materia prima. El desarrollo tecnológico, las variaciones climáticas, el valor de los bienes sustitutos o relacionados. Por ejemplo, en este momento, los vendedores se están manejando a través de delivery o una entrega a domicilio, incluidos costos. Y eso probablemente está afectando a muchos compradores que estén con ventas estáticas en un local comercial. Adicionalmente, pues ya nosotros vimos que el vendedor puede haber libre oferta competitiva, oligopólica o monopólica, es decir, monopolio o oligopolio. Pues lo ideal es que yo sea el único que venda, ¿no? Me refiero, yo soy el único que vendo computadores, nadie más vende. Todo el mundo me va a comprar a mí. Pero tampoco no va a haber una competencia perfecta. ¿Qué necesito como información básica para realizar un estudio de oferta? Es decir, para saber respecto a los vendedores. Tengo que saber cuántos vendedores existen de lo que yo hago, dónde están ubicados, a qué precio dan sus productos o servicios, cuál es su capacidad de atención, cuál es su productividad, cómo está participando en el mercado, es decir, cuál es su participación de ventas dentro del mercado. Entonces, ya ahora nosotros tenemos una curva hacia la derecha que es la representación de la oferta o de los vendedores. Vamos a irnos aquí. Bien, para esto, ahora sí, ya tengo un comprador y tengo un vendedor, entonces yo necesito buscar un equilibrio. Ese equilibrio es en el momento que yo le estoy vendiendo a alguien, un vendedor le vende a un comprador, entonces ambos negocian cuando estén de acuerdo en el precio. El que vende estará contento y dirá, bueno, es el precio máximo el mínimo al que yo podía vender y que me genera máximas utilidades. El comprador dirá, es el precio máximo al que yo le podía comprar y es el que representa mis máximas utilidades o ahorro. Pues bien, ahora sí lo represento gráficamente. Lo que está en raya azul son los vendedores, lo que está en raya rosada son los compradores. Es decir, que el comprador compra las 4 unidades que están vendiendo por $6. Si compro 2 unidades, esta me va a representar $8. Si compro 8 unidades, esta me va a representar $10. En este caso para el comprador o vendedor. Pero en el lugar en que tanto el comprador como el vendedor obtienen sus máximos beneficios en el punto de equilibrio. Esta área que está aquí, son las pérdidas y esta área que está acá son las ganancias. Y observen que las áreas son exactamente iguales. Eso significa que se equilibra los beneficios para el comprador y para el vendedor. Eso significa que no haya, podría decir, yo vendo 8 y me ingresan 10. Vendo 8 unidades y me ingresan 10. Es allí donde más gano. No. 10 se refiere a la máximo ingresos, pero no me representa la máxima ganancia. La máxima ganancia para el vendedor y la máxima ganancia de ahorro para el comprador se llama punto de equilibrio. Mucha atención y graves en eso.
Para ver el comportamiento ahora ya no de los compradores, sino de los vendedores, también tengo que ver cuántos vendedores habían antes y cuántos hay ahora. Probablemente cuántos vamos a tener a futuro. En este momento, esa proyección ya no es en aumento, sino ha sido en disminución, en decremento, porque se han cerrado negocios por la situación de la pandemia. Producto de problemas de inflación, de índice de precios, de liquidez, entre otras cosas. Bien. Posteriormente, pues, el análisis de la oferta actual, en este caso de los vendedores, yo también tengo que ver cómo incursionan en el mercado y cómo los proyectos, ya les indicaba, generalmente este crece del 3 al 5%. Vamos dándonos cuenta de qué manera yo ofrezco los productos. Yo puedo ofrecer los productos en base a utilidades, en base a costos, en base a promociones o volúmenes de compra. ¿Sí? Entonces tenemos que ver qué nos conviene más. Yo puedo tener demandas insatisfechas que sí verdaderamente es atendido, o esa demanda simplemente no se la está atendiendo. Sigue siendo demanda insatisfecha, pero hay un déficit de atención. Es decir, hace falta producto, ya se terminaron los productos, ya no hay más para vender, llega después de cierto tiempo. Y quería llegar a esta lámina para que se den cuenta. ¿Sí? Aquí yo tengo compradores y tengo vendedores. ¿Sí? Y nos damos cuenta que voy a tener pérdidas o voy a tener ganancias. ¿Sí? Esta parte que está prácticamente en esta área que estoy señalando con el eje X son las pérdidas, y lo que está desde ese margen hacia arriba son las ganancias. En este caso, observen, ¿ve? Que las áreas de las pérdidas y ganancias son iguales, más sin embargo, yo tengo gastos fijos y tengo gastos variables y tengo mis ingresos. Todo esto son mis ingresos. Observen que el segmento del ingreso es mayor que el de los gastos totales, entonces me queda esto de ganancia. Si yo puedo mover que por aquí así y mantengo las ganancias, yo puedo disminuir las pérdidas. Sí, puedo disminuir las pérdidas, pero eso siempre y cuando lo haga con el punto de equilibrio. Entonces, miren respecto a las ganancias o utilidades que ustedes tienen. He dejado para lo último el precio. Normalmente el precio es lo primero que pregunta el cliente, ¿sí? Y siempre es lo último que debemos preguntar. ¿Qué es el precio? No es más que la cantidad de dinero, no es más que la cantidad de unidades monetarias que cuesta o se va a cobrar por un producto o un servicio en la que el cliente, el comprador, está dispuesto a comprar con tal de satisfacer su servicio. Y en la que el vendedor está dispuesto a ceder ese producto porque el precio sí satisface sus gastos, sí cubre sus gastos y sus utilidades. ¿Cuál es el objeto de fijar precio? Mi objetivo puede ser orientar a las utilidades, es decir, que quiero ganar más, que quiero vender más, o que solamente le vendo a grupos privilegiados. Generalmente la más recomendable a nosotros serían a nivel de utilidades. ¿Sí? Es decir, la ley de Pareto, 80-20. ¿Qué significa? Ganar $20 atendiendo 80 clientes o ganar $80 atendiendo a 20 clientes. Entonces, a mí me interesan las utilidades, no me interesan las cantidades de venta. Bien, los precios van a regir a nivel nacional e internacional, dependiendo si es un producto o materia prima importada o dependiendo en el segmento en que nos desenvolvamos. Hay muchas situaciones que influyen en el precio, costo de producción, la parte legal, por ejemplo, la retención del impuesto a la renta por un trabajo intelectual realmente están entre el 8 y el 10%. Entonces, cuando nos damos cuenta, no nos hemos percatado y le decimos, ¿sabe qué? Un momentito, yo quiero mi sueldo o quiero mis valores de honorarios, pero libres de impuestos. También, lógicamente, los precios pueden variar si hay bastante competencia. ¿Sí? Hay muchas personas que hacen un mismo trabajo y cada vez y cuando, con tal de tener trabajo, yo me regalo a un precio bajo y de esa forma, pues, estoy dañando el mercado. ¿Sí?
el marco legal también condiciona el precio, los costos, el ciclo de vida del producto, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de venta? Pues muchas. Precio de contado, precio de crédito, descuentos, precios a destajos, entre otras cosas, ¿no? Pues bien, también me gusta esta lámina para que se den cuenta lo siguiente. ¿Cómo calculo mi precio? Hay muchas maneras de calcular los precios. Yo lo quiero hacer, mi cálculo del precio sobre el margen del precio, o quiero hacerlo sobre el margen del costo. Es decir, de acuerdo al costo de mis inversiones, yo quiero cobrar o vender mi producto. O sobre el precio de venta de mi producto unitario de producción, yo necesito venderlo. Observen, tengo una materia, imaginémonos que mi costo de producción es de $10 y dice que quiero tener el 10% de margen de utilidad, entonces mi producto se lo debe vender a $10 con 10 centavos. Si mi precio de producción es de $10 y quiero tener un margen sobre el costo, entonces el producto lo vendo a 9,90. Producción probablemente está perdiendo 10 centavos, pero lo recupera en los ahorros de costos de compras de volúmenes. Pero acá también él está ganando en costos por volúmenes y adicionalmente está vendiendo 20 centavos más que la otra persona. Y ahí es donde vienen a veces las diferencias de precio, de un producto a otro producto o de un mismo producto en diferentes vendedores. Las variables económicas son muy bien conocidas por ustedes. La primera, ¿cuántos son mis ventas? Que no es más que el total de venta es igual al precio del producto por la cantidad de esos productos. Y la otra, pues, cómo determinar la utilidad, es los gastos menos, perdón, las ventas menos los gastos. Y me saque la diferencia. La estrategia de precios es importante, es decir, cómo llego a mi cliente, cuáles son los objetivos de la empresa, debo buscar flexibilidad, debo orientarlos al cliente, entre otras cosas. Debo orientarlos al cliente, entre otras cosas. Lamentablemente en el mercado sucede esto. El más poderoso, el más fuerte, pues con sus estrategias discriminatorias de precios, prácticamente no se puede competir. Entonces, más que todo, si están dando grandes descuentos, o los descuentos o rebajas son periódicas, entre otras cosas. Siempre es importante empezar a comparar los precios nuestros con los de la competencia y ver dónde nos podemos encajar. Es más, me ha pasado y yo digo, no, lamentablemente no me satisfacen esos precios y no voy a competir porque voy a salir perdiendo. Psicológicamente, los precios, más que todo este de aquí, precio par y par. Ustedes han de haber escuchado a veces, por la compra de 3 unidades, se me ocurre, por la compra de 3 pendrive, pague $30. Pague $30. De 2 pendrive, pero pague $30. Pague 2 y lleve un tercero. ¿Qué es lo que hacen? Suman los 3, 10 por 3, 30, que es lo que le está costando los 3 pendrive. Entonces, esas son estrategias de precios psicológicos. ¿Sí? O simplemente le dicen, por la compra del primero, pague el segundo a mitad de precio. Ya prácticamente les están poniendo ciertos valores, de tal manera que al comprar dos, le suman los valores de los dos artículos y le dividen para 2, y ese más o menos es el promedio en el que le vendrá en el segundo artículo. Bien, ¿qué más tenemos? Pues lamentablemente hay algunos que son líderes en pérdidas. Si un almacén, si un profesional, si una empresa siempre está perdiendo, pues en algún momento tiene que quebrar. Sí, tiene que quebrar. Los canales de distribución hoy en día, pues hay que buscarse un sinnúmero de estrategias, de medios, de cómo venderle al cliente. El cliente quiere comodidad. Si está viendo televisión, quiere un control remoto. Si está viendo, si quiere apagar la luz, ya pone ofimática. Aplaude y automáticamente se le apaga la luz. O simplemente le dice apagar luz y la luz se apaga. Prender el televisor y el televisor se enciende. Entonces, él quiere comodidad. Para eso debemos automatizarle y vender prácticamente todo domicilio o vía online.
También es importante la parte comercial, debemos saber cuándo es el momento adecuado de vender, cuándo tenemos que satisfacer al cliente por sus compras. Este escenario también se da día a día. Miren, tenemos los productores, tenemos los consumidores. Veamos este escenario de aquí. El consumidor paga el precio del mayorista, el del corredor y el del detallista. Cuando yo puedo venir y comprar directamente con el productor. Esto sucede bastante en los outlets. Bien. Ya vimos sobre los canales de comercialización. Tienen ustedes que ver la característica del consumidor. A mí me interesa que ese consumidor o pague al contado o tenga disponibilidad de un dinero plástico, es decir, de una tarjeta. Y que tenga pues dispositivos móviles para poderse comunicar. Y finalmente tenemos lo que es la promoción y la publicidad. Mercadería que no se vende, que no se expone, que no se anuncia, que no se publica, no se vende. La publicidad es una propaganda y esta es pagada. Ese es el negocio de la televisión, es el negocio de la prensa y lógicamente de las redes sociales. Hay muchas herramientas de promoción, ya ustedes las conocen, actualmente pues está en auge lo de las redes sociales y es un boom, es un éxito. O puede suceder esto, ¿verdad? Que yo consumo productos de la competencia. La técnica de proyección de mercado, ya les indiqué, varía del 3 al 5%. Lo que usted vendió este año, súbale un 3 o un 5% para el próximo año y esas son sus proyecciones de venta estimadas, promedio y referenciales. Hay que tener efectividad que el método elegido, más que precisión, sensibilidad, objetividad, es decir, apuntar al blanco, no al yo creo, ni al más o menos, es o no es. Los métodos de proyección no significan ir donde la Bugayala, ir donde el brujo. No sé si habrán visto a veces en ciertos locales, ¿qué es lo que tienen? Tienen un montón de plantitas, por ahí que le ponen velas, un montón de santos o amuletos asiáticos. Eso no me genera la producción. Bien. Finalizamos entonces con las etapas de un estudio de mercado. Un estudio de mercado, como podrán ver, yo necesito identificar un problema. Ya eso lo sabemos. ¿Cómo busco información? ¿Cuáles son las fuentes de información de ese problema identificado? Recopilo información a través de mis informantes básicos, de mis informantes claves, elaboro y compruebo toda la información que ellos me dieron y finalmente se realiza mi informe. Señoras y señores, hemos finalizado con el estudio de mercado. La próxima semana empezaremos con el análisis económico y el análisis financiero. De mi parte, es todo lo que quería compartirles. No sé si tienen preguntas, no sé si tienen ustedes alguna inquietud respecto a la clase. Para poder ir ocultando esas dudas. Bien, preguntas, jóvenes. No se olviden que ya están próximos a entregar las tareas, las nuevas tareas. Bien, gracias, Kelly. A ver, muy bien, Calixto. Bien, entonces se les agradece, jóvenes, que tengan un lindo fin de semana. Aprovechen el tiempo, por favor. Hasta la próxima. Un abrazo. Saludos, cuídese, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Ok.